Imagina a un chico de 12 años. Una tarde normal, coge el móvil y se pone a buscar vídeos de gimnasio o, bueno, igual consejos para superar la timidez en el instituto. Cosas súper normales. Claro, lo típico que buscaría cualquier chaval a esa edad, vamos. Eso es. Pues resulta que al final de la semana, sin haber tecleado nada extraño, el algoritmo le está sirviendo en bandeja y de forma continua propaganda neonazi explícita. ¡Madre mía! Sí, tal cual. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo sobre cómo el extremismo ha cambiado los búnkeres clandestinos por la pantalla de inicio de nuestros teléfonos y de cómo la amenaza se ha vuelto, bueno, completamente líquida. Es que es un cambio de paradigma brutal. Y a ver, la misión específica de nuestra sesión de hoy es elaborar un informe estructurado y claro a partir de las fuentes que tenemos, porque para entender la magnitud de esto tenemos que destripar cómo funciona esta maquinaria. Exacto. Y para elaborar este informe nos vamos a basar en dos documentos críticos. Por un lado, el Anuario 2025 del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo, el OIET. Fundamental. Y por otro, un artículo periodístico de El País que resume todos estos hallazgos. Pero bueno, antes de meternos en harina, creo que toca hacer una pausa obligatoria para quienes nos escuchan. Sí, importantísimo dejar esto claro desde el principio. Totalmente. A ver, hoy vamos a tratar temas políticamente muy sensibles, con mucha carga ideológica. Y quiero subrayar firmemente que quienes estamos hoy al micrófono no tomamos partido por ninguna postura. Cero. Ni de un lado ni del otro. Eso es. No respaldamos las ideologías descritas. Nuestra labor hoy es puramente analítica e imparcial. Vamos a reportar fielmente los hechos y las cifras de las fuentes para que la audiencia pueda entender el fenómeno de forma objetiva. Me parece una aclaración clave. Porque, a ver, si queremos desarticular esta amenaza, tenemos que mirar la realidad de frente, por muy desagradable que sea el paisaje. Pues vamos a desgranar esto, porque, te lo digo en serio, las cifras me han dejado bastante descolocado. El año 2025 ha roto todos los esquemas previos. Ya lo creo que los ha roto. Hablamos de 190 incidentes graves, o sea, un incremento de casi el 34% respecto al año pasado, y afectando a 15 países frente a los 9 de 2024. Y fíjate que lo más fuerte no es solo el volumen, ¿eh? Si conectamos esto con el panorama general, lo que revelan las fuentes es que ya no hay meses valle. Claro, el ritmo es constante. Exacto. Históricamente había picos por, yo qué sé, unas elecciones polémicas o una crisis, y luego bajaba. Pero ahora la amenaza tiene un ritmo industrial, un promedio de casi 16 eventos mensuales. Sin tregua. Ninguna. No es un eco del pasado, es un ecosistema de nueva generación, que funciona en piloto automático. Y si miramos el mapa de dónde viene todo esto, hay un epicentro clarísimo. Estados Unidos. O sea, acaparan el 52% de los incidentes, 99 casos. ¿Una barbaridad? Y le sigue Reino Unido con 24, que ha pegado un salto tremendo por tensiones post-Brexit y migratorias. Luego Australia y Alemania con 16. Y España con 7, que también es un aumento del 75%. Sí, los datos de España no se quedan atrás. Pero volviendo a Estados Unidos, a ver cómo ves tú esto. Yo propongo ver a Estados Unidos como el Silicon Valley del extremismo. Anda, me gusta esa analogía. Porque es que no solo consumen violencia interna con grupos como Patriot Front o Blood Tribe, es que exportan modelos, exportan tácticas e ideologías al resto del mundo como si fueran startups. Pues mira, la analogía del Silicon Valley es tremendamente válida. Lo fascinante aquí, y a la vez lo peligroso, es cómo muta ese producto cuando cruza el charco hacia Europa. Claro, porque las sociedades son distintas. Exacto. En Estados Unidos, el extremismo suele operar en los márgenes, milicias, marchas explícitas. Pero las fuentes señalan que en Europa existe una zona gris enorme. Ya, donde se camuflan. Eso es. Narrativas como el gran reemplazo o la xenofobia pura se cuelan en debates políticos convencionales europeos. Un discurso que nace en un foro supremacista acaba debatido en máxima audiencia. Normalizando lo intolerable, vamos. Justo. Y esto nos lleva a la gran pregunta. Si este modelo se está exportando a nivel global, ¿cómo operan hoy? Porque ya no son los ejércitos en la sombra de antes. Claro, la estructura ha cambiado por completo. El informe detalla una evolución clarísima. Han pasado de grupos piramidales, con su jefe y sus soldados, a redes celulares descentralizadas, a marcas inspiracionales. Marcas inspiracionales, es que el concepto tiene tela. Y hay casos clave que lo ilustran perfecto. Por ejemplo, The Base. La red aceleracionista. Esa misma. Una red que busca literalmente el colapso social. Y ojo, que en España, en Castellón, se desmanteló una célula suya.
Tenían manuales tácticos y contacto internacional. Es que el aceleracionismo busca que todo salte por los aires para construir su sociedad supremacista desde las cenizas. Y luego está el liderazgo digital. El caso de Terror Ram Collective. Las fuentes destacan el arresto de Dallas Humber en Estados Unidos, condenada a 30 años. 30 años, sí. Y fíjate cómo operaba. Ella no ponía bombas. Glorificaba a terroristas pasados, los llamaba a santos y distribuía manuales desde su casa. Y aquí te planteo un reto intelectual, porque esto me vuela la cabeza. A ver, dime. Aquí es donde se pone realmente interesante. Si el extremismo es una marca, ¿cómo prohíbes legalmente una marca o una estética visual? Ya, te entiendo por dónde vas. O sea, yo comparo a Terror Ram con una franquicia de comida rápida. Si tú arrestas al creador del logo de las hamburguesas, los restaurantes que ya tienen la receta van a seguir cocinando. La marca sigue viva. Uf, totalmente. Y esto plantea una pregunta legal importantísima. Porque nuestras leyes, el Estado de Derecho, están diseñadas para combatir grupos formales, organizaciones con cuentas bancarias y jerarquías. Claro, cortas la cabeza y muere el cuerpo. Exacto, pero no están diseñadas para individuos aislados. El informe menciona el caso de Callum Parslow en el Reino Unido, un tipo que se radicaliza él solo en su cuarto. No tiene carné de ningún partido extremista. Actúa por libre. Actúa por libre, sí, pero motivado por una infraestructura ideológica global. De hecho, los datos apuntan a que un 22% de estos incidentes se vinculan al supremacismo blanco y casi un 30% al neonazismo. Son lobos solitarios de manual, ¿no? Bueno, cuidado, los expertos piden dejar de usar ese término. No son lobos solitarios, son las terminaciones nerviosas de una red global. Qué buena forma de verlo. Vale, entonces tenemos esta infraestructura escurridiza y tienen un modus operandi muy particular, porque no buscan matar masivamente todos los días. Buscan algo más sutil. Más sutil pero igual de destructivo, o más, a largo plazo. Justo. Y al elaborar el informe nos topamos con un descubrimiento táctico crucial en las cifras. Hay una ratio espectacular. Por cada acto violento consumado, que fueron 19, hubo 6 actos de intimidación. 6 a 1. Es brutal. 54 amenazas y 66 incitaciones al odio. Y las víctimas principales están muy definidas. Solicitantes de asilo, aprovechando su vulnerabilidad institucional. La comunidad musulmana, usando la islamofobia como puente ideológico. La comunidad judía, porque el antisemitismo es su teoría conspirativa favorita para explicarlo todo. Sí, la conspiración comodín. Exacto. Y, por supuesto, personas del colectivo LGBTQ+. Porque chocan con su masculinidad tóxica. Y aquí entra un concepto fundamental que extraemos de las fuentes. Es el terrorismo psicológico. El de la victimización indirecta, ¿verdad? Ese mismo. A ver, yo al leerlo lo visualicé como cuando lanzas una piedra a un estanque. El impacto físico directo de la piedra es pequeño. Eso sería el ataque. Pero las ondas que generan en el agua, esas ondas son el terror. Es una analogía perfecta. Claro, esas amenazas paralizan a toda una comunidad. La gente se autocensura, cambia sus rutinas, vive con miedo. Han logrado su objetivo sin tocarte un pelo. Y es que es una estrategia deliberada de desgaste democrático. Ocupan el espacio público. El informe del El País y el OIET pone el ejemplo de Blood Tribe. Los de la marcha, ¿no? Sí, marchando con esvásticas en Little Rock. Explotan las leyes de libertad de expresión al milímetro para generar un clima de hostilidad constante sin cruzar la línea que les llevaría a la cárcel de forma inmediata. Saben jugar al límite. Lo tienen medido al milímetro. Pero claro, para mantener toda esta maquinaria del miedo funcionando durante años, necesitan gente nueva. Necesitan reclutas. Y, lamentablemente, han encontrado una mina de oro en los bolsillos de los más jóvenes. Este tema es desolador. La radicalización infantil. Es que el foco que ponen las fuentes sobre Suecia asusta. Niños de 10 a 12 años que han sido sistemáticamente reclutados. Niños de primaria, vamos. De primaria. Es muy fuerte. Y en Alemania igual. Adolescentes del grupo Last Defense Wave procesados por planear ataques. ¿Procesados? Adolescentes. Y todo impulsado por la tecnología. Los analistas definen un modelo de 5 etapas muy claro aquí. Todo empieza por la alienación. Un chaval que se siente solo o frustrado. El caldo de cultivo perfecto. Exacto. De ahí pasa al consumo de narrativas alternativas. Luego a la inmersión en la comunidad radical, donde le hacen sentir especial. El cuarto paso es la adopción de esa identidad. Ya se sienten parte del grupo. Y sí. Y finalmente la acción violenta.
Y todo esto acelerado brutalmente por plataformas encriptadas y el uso de criptomonedas para financiarse sin dejar rastro. ¿Y entonces qué significa todo esto? Porque volviendo al inicio, al chico del móvil, la radicalización actual parece totalmente pasiva. ¿Pasiva en qué sentido? A ver, yo comparo el algoritmo de plataformas como TikTok o YouTube con una escalera mecánica. Tú te subes viendo un vídeo sobre la crisis de masculinidad, que puede ser inofensivo, y la escalera te lleva sola hacia arriba. Hacia la propaganda nazi. Eso es. El chaval no está tecleando "quiero ser nazi" en el buscador. Es la plataforma la que le empuja hacia jóvenes solitarios y de ahí al abismo. Es que das en el clavo. Este ecosistema digital, lo que muchos llaman la manosfera, explota vulnerabilidades psicológicas precisas. Las mide al detalle. Las cuantifica y las exprime. Y las instituciones tienen un problema enorme, porque si no regulan los algoritmos que priorizan el engagement, es decir, mantenerte pegado a la pantalla por encima de la seguridad, Seguimos apagando incendios. seguiremos apagando incendios mientras la fábrica produce pirómanos a ritmo industrial. Madre mía, es que es tal cual. Y con menores radicalizados por algoritmos y redes operando transnacionalmente, la pregunta cae por su propio peso. ¿Está la respuesta institucional a la altura? Pues los datos del informe nos dan una de cal y otra de arena. Muestran que el 44% de los incidentes derivó en acciones legales. Arrestos y juicios, entiendo. Sí, pero claro, son medidas puramente reactivas. Llegan tarde, cuando el daño, al menos el psicológico, ya está hecho. Y a veces ni siquiera pueden hacer nada. Las fuentes mencionan el caso de Alemania. Un tribunal anuló la prohibición del grupo Hammerskins. Un choque frontal entre prevención y garantías constitucionales. Claro, el dilema del Estado de Derecho. Yo es que lo veo como si el sistema de justicia estuviera jugando una partida de ajedrez por correo postal. Me encanta. Mandas la carta con tu movimiento, esperas un mes a que el juez responda. Mientras tanto, los extremistas están jugando a un videojuego multijugador online en tiempo real. La diferencia de velocidad es absurda. Estoy súper de acuerdo contigo en esa visión. Y por eso es imperativo tratar esto como una amenaza estructural a las democracias liberales. No son 4 locos aislados. Para nada. Requiere soluciones desde la base. Educación temprana en las escuelas para que los niños entiendan cómo los manipulan los algoritmos, hasta regulaciones transnacionales severas. Porque si no, las fuentes nos desgranan 3 futuros posibles. Y tela con ellos. El primero es la normalización de la violencia. Que nos acostumbremos a vivir así. El nuevo normal. Ojalá no lleguemos a eso. El segundo escenario es la escalada catastrófica. Ataques masivos coordinados. Un colapso. Y el tercero, que es a lo que debemos aspirar, es una respuesta efectiva y coordinada. Regulación, cooperación internacional y mucha educación. Bueno, para ir resumiendo este informe exhaustivo que hemos elaborado hoy a partir del OI, OIT y El País, hemos construido una imagen clarísima. Desde luego. Tenemos una geografía de la amenaza con Estados Unidos como epicentro exportador hacia Europa. Un viraje táctico hacia el terror psicológico sostenido en lugar del ataque físico masivo. Y, lo más preocupante, una cadena de montaje digital que recluta menores mediante algoritmos. Es una radiografía dura, pero completamente necesaria para entender a qué nos enfrentamos. Y antes de despedirnos, siguiendo las reglas de nuestros análisis a fondo, quiero dejar a quienes nos escuchan con una última reflexión. Una idea perturbadora extraída de las fuentes que no hemos tocado todavía. A ver, suéltalo. Si estos grupos extremistas, con los recursos actuales, ya han empezado a experimentar con deepfakes y herramientas de inteligencia artificial generativa... Uf, la que se nos viene. Imagínate. ¿Qué va a pasar cuando esta maquinaria descentralizada pueda crear propaganda hiperpersonalizada a nivel industrial? Sin humanos de por medio. Exacto. Una inteligencia artificial explotando las vulnerabilidades exactas y los miedos más profundos de cada niño, de forma automática y masiva. Es una idea que da verdadero pavor y que nos dejamos para explorar en el futuro. Desde luego que sí. Es el siguiente gran reto. Bueno, pues cerramos aquí este análisis a fondo. Queremos dar las gracias de corazón a quienes nos acompañan al otro lado en este espacio. Apreciamos enormemente que nos prestéis vuestro tiempo para desgranar temas tan complejos. Muchas gracias por estar ahí. Cuidaros mucho y hasta la próxima.